Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros en este logo con 4 hojas, yo creo que esos son 4 hojas. Y aquí tenemos la llave. Fijaros lo que pone en la llave. Gardesa, Assa Abloy, Gardesa. No había oído esta marca hasta que me llegó en un paquete recientemente que me envió mi amigo Fran Baena. Muchísimas gracias, compañero. Nada más verlo, a mí a lo que me recuerda es a un 7x7 de Multilock antiguo. Fijaros, ahí lleva un perno antitaladro, cilindro muy largo, no tiene anti-extracción, solo. En este lado tiene un perno antitaladro y en este otro lado lleva dos porque suele ser este el lado exterior. Vamos a ver si funciona. Uf, entra peor la llave. Bueno, peor, sí, aquí entra mejor. Este lado está más sano, vamos a intentar ganzuarlo por ahí para ver cómo se comporta. Un boca llave parecido a un T60, un boca llave muy común, no tiene nada especial. Vamos a ver, yo apostaría porque esto lo ha fabricado Assa Abloy con lo que era un 7x7. Si alguien sabe de dónde es Gardesa, esa marca, fijaros, ahí se ve el logotipo también con las 4 hojitas, que lo comente. Y vamos allá, vamos a intentar ganzuarlo. Y si lo conseguimos, a ver. Oh, no va a estar fácil, son de presión, pero intentaremos. Vamos a ver, igual lo podemos dejar un poquito suelto ya. Aunque eso, no sé hasta qué punto puede afectar a... ¡Wow! Nos vamos a hacer daño, alguien va a sangrar. No sé si puede afectar a cómo se comporta el cilindro. No lo sé. Luego vamos a pelear con él. Vamos a colocarlo en el aprieto. Si se me cierra, pues utilizaré la llave para desmontarlo, aunque no me suelo fiar mucho de estos cilindros porque si utilizando la llave se bloquea, se engancha en algún alojamiento por ahí perdido, algún contraperno, pues la hemos liado. Vamos a ver. Vamos a coger, ahí va a ir perfecto. Si es un clon de un 7x7, que es lo que me estoy temiendo, podría llevar todos spools y así podríamos colocarlos en teoría con facilidad. Vamos allá, zoom, voy con una pala de entrar por la izquierda, que es por donde nos vamos a meter, y vamos a ver qué nos dice. Primero pide un clic muy sonoro. Está muy fijo, vamos a ver. Ahí he hecho otro clic, no sé si le he pasado, está muy sucio. Voy a ir con menos tensión. Ahora sí, ahora se ha colocado. Ahí, no sé si sería el quinto. Deduzco que era el quinto. Primero está, segundo nada, tercero nada, cuarto nada, quinto nada. Sexto que hemos tocado aquí, algo he debido de pasar. Va a ser más sensible de lo que yo esperaba, ¿no? Ahí el quinto, el sexto era ese. 3, 4. Ahí he distensionado. Quinto de nuevo. Este es el sexto. Sexto y nos da... Casi, yo creo que es que no estaba tocando el sexto, porque casi me pega la empuñadura. Aquí este parece que es el cuarto. Ha dado rotación. Estamos con spools. Tercero. ¿Tercero o segundo? Segundo. Eran tercero. Segundo. Y ahora aquí el primero está pidiendo y lo tendríamos abierto. Vale, un poco caótico porque no estaba tocando el séptimo. Queda muy lejos, no sé por qué, por los dedos así. No lo sé, estaba muy duro. Vamos a ver si podemos desmontar este engendro. Yo creo que son todos pulls o casi todo.
quizás algún perno largo. Desde luego primero, segundo y tercero son spools. Y sigo pensando que se comporta como un multilock 7x7. Vamos a ver así, y vamos a ver ahora cómo quitamos esa grupilla de presión, sobre todo porque la herramienta no está donde debe. Bien, pues esto es lo que llevaba dentro, que es exactamente lo que me temía que llevaba dentro. No había visto nunca un alargador así, con esta forma de spool, y lo que nos queda de sacar aquí, vamos a ver si salen, porque están, ya os había dicho, muy pastosos, muy sucios. Limpiaré el cilindro. Limpiaré el cilindro antes de montarlo. Cuarto, quinto, sexto, séptimo, y no quiere salir el segundo. Ups. Ahí está. Bueno, pues ya lo tenemos desmontado. Esto es lo que yo esperaba encontrar dentro, a pesar de que no había notado más que 3, 4 spool puede ser. Todos los pernos son iguales, de latón. Vamos a hacer zoom. Ahí los tenéis. Todos de latón, todos iguales, están muy sucios. Todos los contrapernos, salvo el último, son spools de latón, muy largos, muy afilados, muy bien hechos, una gozada, y tienen diferentes longitudes. Están compensados en longitud, en principio, me imagino que sería para eso, aunque aquí no coinciden, estarían compensados en longitud con los pernos. Quizás alguien lo haya desmontado, no creo que los haya desordenado yo. Fijaros como aquí hay uno corto con uno corto, no tiene sentido, uno largo con uno largo, largo, largo. Este sería medio, lleva uno corto, este es bastante de un estilo, lleva uno largo, no lo sé. Los muelles muy muy largos, este empujador con esta forma, no sé si para ahorrar material, probablemente. Y aquí tenemos el rotor, está bien hecho, alojamientos muy afilados. Y aquí 3 agujeritos que no sé para qué son. Parece que hay algo de latón. Una bola aquí, me imagino que antitaladro. 2 pernos aquí, antitaladro. Todo lo que veo me recuerda al 7x7, aunque no lo sé si
Assa Abloy, cuando compró Multilock, compró también la patente. Fijaros, este es un buen detalle. Aquí lleva una media luna antitaladro. Será un acero endurecido, eso está muy bien. Ahí está, la vamos a sacar. Y bueno, me imagino que en este lado también lo lleva, que es el exterior. El ganzuado no ha sido difícil, como habéis podido ver. Hemos tenido que lidiar con unos cuantos spools, pero el bocallave se deja hacer. Y con una herramienta común, nada especial, una pala de entrar por la izquierda, hemos conseguido ganzuarlo, pegarnos con esta grupilla. No he sangrado, cosa rara. Y esta ha sido la apertura y desmontaje de este cilindro Gardesa Assa Abloy. Si alguien sabe de dónde es esta marca, por favor que lo comente. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima. Un saludo.